Srimad Bhagavatam, traducido y comentado por Srila Prabhupada. Canto 1. La creación. Capítulo 1. Las preguntas de los sabios. Texto 17. Sus actos trascendentales son magníficos y placenteros, y los cantan grandes y eruditos sabios, tales como Nárada. De manera que, por favor, háblanos, pues estamos ansiosos de oír hablar de las aventuras que él lleva a cabo en sus diversas encarnaciones. Significado por Srila Prabhupada. La personalidad de Dios nunca está inactivo, como sugieren algunas personas poco inteligentes. Sus obras son magníficas y magnánimas. Todas sus creaciones, tanto materiales como espirituales, son maravillosas y contienen plena variedad. Almas liberadas, tales como Srila Narada, Vyasa, Valmiki, Devala, Asita, Madhva, Sri Chaitanya, Ramanuja, Vishnu Swami, Nimbarka, Sridhar, Vishvanatha, Baladeva, Bhakti Vinoda, Siddhanta Sarasvati y muchas otras almas eruditas y autorrealizadas las describen muy bien. Esas creaciones, tanto las materiales como las espirituales, están llenas de opulencia, belleza y conocimiento, pero el ámbito espiritual es más magnífico por estar colmado de conocimiento, bienaventuranza y eternidad. Las creaciones materiales se manifiestan por algún tiempo como sombras pervertidas del reino espiritual, y puede decirse que se asemejan a los cines, atraen a la gente de un calibre poco inteligente que es atraída por cosas falsas. Semejantes necios no tienen información alguna acerca de la realidad y dan por sentado que la falsa manifestación material es lo máximo que existe. Pero hombres más inteligentes, guiados por sabios como Vyasa y Nárada, saben que el eterno reino de Dios es más delicioso y grande y que está colmado eternamente de bienaventuranza y conocimiento. Aquellos que no están versados en las actividades del Señor y su reino trascendental, a veces son favorecidos por el Señor en sus aventuras como encarnaciones, en las que despliega la dicha eterna que proporciona su compañía en el reino trascendental. Mediante esas actividades, Él atrae a las almas condicionadas del mundo material. Algunas de esas almas condicionadas están dedicadas al falso disfrute de los sentidos materiales y otras simplemente están negando la verdadera vida que tienen en el mundo espiritual. Esas personas poco inteligentes son conocidas como karmis, o trabajadores fruitivos, y gyanis, o áridos especuladores mentales. Pero por encima de estas dos clases de hombres se halla el trascendentalista conocido como Sattvata, o el devoto, que ni se ocupa en la desenfrenada actividad material ni de la especulación material. Él se dedica al servicio positivo del Señor, y en virtud de ello obtiene el más elevado beneficio espiritual que le es desconocido a los karmis y gyanis. El Señor, como controlador supremo tanto del mundo material como del mundo espiritual, tiene diferentes encarnaciones de ilimitadas categorías. Encarnaciones tales como Brahma, Rudra, Manu, Prithu y Vyasa son sus encarnaciones cualitativas materiales, pero sus encarnaciones como Rama, Narasimha, Varaha y Vamana son sus encarnaciones trascendentales. El Señor Shri Krishna es el manantial de todas las encarnaciones, y por consiguiente, Él es la causa de todas las causas. Texto 18. Oh sabio Sutta, por favor, nárranos los pasatiempos trascendentales de las múltiples encarnaciones de la Divinidad Suprema. Esos auspiciosos pasatiempos y aventuras del Señor, el Controlador Supremo, los realizan sus poderes internos. Significado. Para la creación, conservador y destrucción de los mundos materiales, el propio Señor Supremo y personalidad de Dios aparece en muchos miles de formas de encarnaciones, y las aventuras específicas que se observan en esas formas trascendentales son todas auspiciosas. Tanto las que se encuentran presentes durante dichas actividades, así como también aquellos que oyen las trascendentales narraciones de esas actividades, se benefician. Texto 19. Nosotros nunca nos cansamos de oír hablar de los pasatiempos trascendentales de la personalidad de Dios.
a quien se le glorifica mediante himnos y oraciones. Aquellos que han desarrollado un gusto por las relaciones trascendentales que se tienen con él, disfrutan de oír hablar de sus pasatiempos en todo momento. Significado. Existe una gran diferencia entre los cuentos mundanos, la ficción mundana o la historia mundana y los pasatiempos trascendentales del Señor. Las historias de todo el universo contienen referencias acerca de los pasatiempos de las encarnaciones del Señor. El Ramayana, el Mahabharata y los Puranas son historias de épocas pasadas que se han escrito en relación con los pasatiempos de las encarnaciones del Señor y en consecuencia permanecen frescas aún después de repetidas lecturas. Por ejemplo, cualquiera puede leer el Bhagavad Gita o el Srimad Bhagavatam repetidamente a lo largo de toda su vida y aún así encontrará en ellos nueva información iluminadora. Las noticias mundanas son estáticas, mientras que las noticias trascendentales son dinámicas, ya que el espíritu es dinámico y la materia es estática. Aquellos que han desarrollado un gusto por llegar a comprender los asuntos trascendentales nunca se cansan de oír esas narraciones. Uno se sacia rápidamente con las actividades mundanas, pero nadie se sacia con las actividades trascendentales o devocionales. Uttama Shloka se refiere a aquella literatura que no va dirigida a la nesciencia. La literatura mundana se halla bajo el control de la modalidad de la oscuridad o ignorancia, mientras que la literatura trascendental es muy diferente. La literatura trascendental se encuentra por encima de la modalidad de la oscuridad, y su luz se vuelve más luminosa con lectura y vivencia progresivas acerca de los asuntos trascendentales. Las supuestas personas liberadas nunca logran la satisfacción mediante la repetición de las palabras Aham Brahmasmi. Esa comprensión artificial del Brahman se vuelve trillada, y por ello, para disfrutar de verdadero placer, se dirigen hacia las narraciones del Srimad Bhagavatam. Aquellos que no son tan afortunados pasan al altruismo y a la filantropía mundana. Esto significa que la filosofía Mayavada es mundana, mientras que la filosofía del Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam es trascendental. Texto 20. El Señor Sri Krishna, la personalidad de Dios, junto con Balaram, actuó como un ser humano y disfrazado así, realizó muchos actos sobrehumanos. Significado. Las doctrinas del antropomorfismo y zoomorfismo nunca se le pueden aplicar a Sri Krishna o la personalidad de Dios. La teoría de que un hombre se vuelve Dios a fuerza de penitencia y austeridades está muy difundida hoy en día, especialmente en la India. Desde que los sabios y santos detectaron que el Señor Ram, el Señor Krishna y el Señor Chaitanya Mahaprabhu eran la personalidad de Dios, tal como se indica en las escrituras reveladas, muchos hombres inescrupulosos han creado sus propias encarnaciones. Este proceso de fabricar una encarnación de Dios ha vuelto una cosa corriente, especialmente en Bengala. Cualquier personaje popular con unas cuantas trazas de poderes místicos exhibe alguna hazaña de malabarismo y se vuelve fácilmente una encarnación de Dios por votación popular. El Señor Sri Krishna no era ese tipo de encarnación. Él era de hecho la personalidad de Dios desde el mismo comienzo de su aparición. Él apareció ante su supuesta madre como Vishnu con 4 brazos. Luego, a pedido de la madre, adoptó la forma de un niño humano y de inmediato la dejó por otro devoto. Este último de Gokula, donde fue aceptado como hijo de Nanda Maharaj y Yashoda Mata. De manera similar, a Sri Baladeva, la pareja del Señor Sri Krishna, también se le tuvo por un niño humano nacido de otra esposa de Sri Vasudeva. En el Bhagavad Gita, el Señor dice que su nacimiento y actos son trascendentales, y todo aquel que es tan afortunado como para conocer la naturaleza trascendental de su nacimiento y actos, de inmediato se liberará y se volverá merecedor de regresar al reino de Dios. Así que el conocimiento acerca de la naturaleza trascendental del nacimiento y las acciones del Señor Sri Krishna es suficiente para la liberación. En el Bhagavatam, la naturaleza trascendental del Señor se describe en 9 cantos, y en el 10º canto se estudian sus pasatiempos específicos. Todo esto se llega a conocer a medida que progresa nuestra lectura de esta obra literaria. Es importante destacar aquí, sin embargo, que el Señor exhibió su divinidad incluso cuando se encontraba en el regazo de su madre, que sus actos son todos sobrehumanos. A los 7 años de edad levantó la colina Govardhan,
y que todos esos actos demuestran de manera definitiva que Él es verdaderamente la suprema personalidad de Dios. No obstante, debido a su cobertura mística, su supuesto padre, supuesta madre y otros familiares siempre lo consideraban un niño humano ordinario. Cuando quiera que él realizaba alguna labor hercúlea, el padre y la madre lo tomaban de otra manera, y ellos permanecían satisfechos con el amor filial inquebrantable que tenían por su hijo. En virtud de esto, al describirlo, los sabios de Naimisharanya dicen que se asemeja a un ser humano, pero en realidad Él es la suprema y todopoderosa personalidad de Dios. Texto 21. Sabiendo bien que la era de Kali ya ha comenzado, estamos reunidos aquí, en este sagrado lugar, para oír con todo detalle el mensaje trascendental de Dios y de esa forma realizar sacrificio. Significado. Esta era de Kali no es apropiada en absoluto para la autorrealización, como lo era Satya Yuga, la edad de oro, o Treta Yuga, o Dwapara Yuga, las edades de plata y cobre. La gente de Satya Yuga, que vivía durante 100.000 años, era capaz de realizar una prolongada meditación en aras de la autorrealización. Y en Treta Yuga, cuando la duración de la vida era de 10.000 años, la autorrealización se lograba mediante la ejecución de grandes sacrificios. Y en Dwapara Yuga, cuando la duración de la vida era de 1.000 años, la autorrealización se lograba mediante la adoración del Señor. Pero como en Kali Yuga la duración de la vida es de 100 años únicamente, y eso unido a diversas dificultades, el proceso de autorrealización recomendado es el de oír y cantar acerca del santo nombre, fama y pasatiempos del Señor. Los sabios de Naimisharanya comenzaron ese proceso en un lugar destinado específicamente a los devotos del Señor. Ellos se prepararon para oír la narración de los pasatiempos del Señor por un período de 1000 años. Con el ejemplo de esos sabios, uno debe aprender que el oír y recitar regularmente el Bhagavatam es la única manera de lograr la autorrealización. Otros intentos son simplemente una pérdida de tiempo, ya que no dan ningún resultado tangible. El señor Sri Chaitanya Mahaprabhu predicó este sistema de Bhagavata Dharma y recomendó que todos aquellos que hubieran nacido en la India asumieran la responsabilidad de difundir los mensajes del señor Sri Krishna, principalmente el mensaje del Bhagavad Gita. Y cuando uno se haya bien establecido en las enseñanzas del Bhagavad Gita, puede dedicarse al estudio del Srimad Bhagavatam para una mayor iluminación en lo referente a la autorrealización. Texto 22. Nosotros creemos haber conocido a su gracia por la voluntad de la providencia, solo para que lo aceptemos como capitán del barco de aquellos que desean atravesar el peligroso océano de Kali, el cual deteriora todas las buenas cualidades de un ser humano. Significado. La era de Kali es muy peligrosa para el ser humano. La vida humana tiene únicamente por objeto la autorrealización, pero debido a esta peligrosa era, los hombres han olvidado por completo el objetivo de la vida. En esta era, la duración de la vida disminuirá de manera gradual. Paulatinamente, la gente perderá su memoria, sus mejores sentimientos, su fuerza y sus mejores cualidades. En el 12º canto de esta obra se da una lista de las anomalías de esta era. Así que esta era es muy difícil para aquellos que quieran utilizar esta vida para la autorrealización. La gente está tan ocupada con la complacencia de los sentidos que olvida por completo la autorrealización. Por locura, dicen abiertamente que no hay necesidad de autorrealización, porque no se dan cuenta de que esta breve vida no es más que un momento en nuestra gran jornada hacia la autorrealización. Todo el sistema educativo está encaminado hacia la complacencia de los sentidos, y si un hombre culto lo analiza bien, verá que los niños de esta época están siendo enviados intencionalmente a los mataderos de la mal llamada educación. Por consiguiente, los hombres cultos deben cuidarse de esta era, y si acaso quieren atravesar el peligroso océano de Kali, deben seguir los pasos de los sabios de Naimisharanya y aceptar como capitán del barco a Sri Suta Goswami o a su representante genuino. El barco es el mensaje del Señor Krishna en la forma del Bhagavad Gita o el Srimad Bhagavatam. Texto 23. Como Sri Krishna, la verdad absoluta, el amo de todos los poderes místicos, ha partido hacia su propia morada, por favor, dinos a quién han acudido ahora los principios religiosos en busca de refugio.
Significado. En esencia, la religión consiste en los códigos prescritos que la propia personalidad de Dios enuncia. Siempre que ocurre un gran abuso o incumplimiento de los principios religiosos, aparece el Señor Supremo mismo para restablecerlos. Eso se declara en el Bhagavad Gita. Aquí, los sabios de Naimisharanya están preguntando por esos principios. La respuesta a esa pregunta se da más adelante. El Srimad Bhagavatam es la trascendental representación sonora de la personalidad de Dios y, en consecuencia, es la representación en pleno del conocimiento trascendental y los principios religiosos. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo primero del canto primero del Srimad Bhagavatam, titulado Las preguntas de los sabios. Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Vaishnava Vangscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathannitam Tam Sajivam Sadaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Vishakha Nitansham Bhajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Bhajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Bhajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita